En mi brunch de cumpleaños, el abuelo sonrió y preguntó, «Me alegro de que estés disfrutando del apartamento que te compré». Susurré, «Vivo en un sótano». Mi papá se cayó su tenedor. La habitación se quedó en silencio a medida que la verdad salió a la superficie. «Mi niña. Me alegra mucho que estés disfrutando del apartamento que te conseguí». El abuelo sonrió radiante desde el otro lado de la mesa del brunch, alzando su mimosa, como si fuera otro momento familiar y cálido. El aire se quedó quieto. Me quedé paralizado a mitad de un sorbo. El jugo de naranja me quemaba la garganta. Empecé a mirarme por todas partes. Los labios pintados de mi madre se entreabrieron, confundida. Mi hermana levantó la vista del teléfono, y a mi padre, se le cayó el tenedor. Golpeó el plato de porcelana con un fuerte tintineo. Sentí el latido de mi corazón tras mis ojos mientras el silencio se hacía más denso. Bajé la mirada, me limpié las manos con la servilleta que tenía en el regazo y luego miré al abuelo. «Vivo en un sótano». Susurré. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué?» «Nunca conseguí un apartamento». Dije más alto esta vez. Mi voz sonaba firme. No iba a llorar aquí, no después de todos estos años. Un silencio se apoderó de mí como una nube de tormenta. Lo sentí en los huesos. «¿De qué hablas?», preguntó el abuelo, parpadeando a cámara lenta. «Antes de empezar, deja un comentario y dinos de dónde eres y desde qué ciudad estás viendo nuestros videos. Y después de ver el video completo, no olvides decirnos qué harías en esta situación. Sé sincero. Cuéntamelo en los comentarios. Leemos todos los comentarios. Empecemos». La habitación se movió. Mi madre tomó su café, le temblaban las manos, justo lo suficiente como para derramar una gota. Mi hermana dejó de masticar. Papá tosió y luego tomó su agua, como si tuviera algo atorado en la garganta. Quizás fuera cierto. Los miré a todos. «Nunca me enviaste nada, abuelo». Repetí con calma. «Llevo 4 años viviendo en un sótano sin ventanas. El único regalo que he recibido de esta familia en una década ha sido el silencio». «Un momento», dijo el abuelo, echando la silla unos centímetros hacia atrás. «Le envié el anticipo a tu papá. Hace 4 años, me dijo que te lo había dado de sorpresa después de graduarte». Se me secó la boca. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero me obligué a respirar. Papá estaba pálido. Mi mamá se giró hacia él lentamente. «Dijiste que la ayudaste a encontrar un lugar bonito en el centro». Susurró con voz tensa. «¿Papá?», pregunté, mirándolo a los ojos. Se movió incómodo. Yo quería». «No», yo interrumpí. «Querías quedártelo». Un jadeo escapó de los labios de alguien. El abuelo se recostó en su silla, con los labios apretados y los nudillos blancos contra el borde de la mesa. Parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Me senté más erguido. Mi voz firme, pero cortante. «Me dijiste que trabajara más duro. Para dejar de esperar limosnas. Todo ese tiempo, me dejaste fregar pisos ajenos mientras te embolsabas el dinero que se suponía me daría un comienzo». El aire estaba viciado ahora. Grueso. Caliente. Una grieta vieja con verdades no dichas. Me puse de pie, con la mano aún temblorosa y el corazón latiéndome con fuerza. No iba a decir nada hoy, pero como estamos celebrando nuestra vida, no vamos a hacer nada. En los cumpleaños, quizás sea hora de que dejemos de fingir. Y salí. Detrás de mí, las sillas chirriaron. Se oyeron pasos torpes. No me detuve. El pasillo fuera del restaurante estaba en silencio, pero la rabia que bullía en mi interior era todo menos eso. Aún sentía todas las miradas sobre mí desde esa mesa. El impacto. La culpa. La incomodidad que finalmente merecían. No lloré, no esta vez. Al llegar al estacionamiento, oí pasos detrás de mí. Pasos rápidos. «Cale, espera», gritó el abuelo. Me giré.
Parecía mayor que hacía 20 minutos. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por algo que no le había visto en años. Tristeza pura y sin filtro. ¿En serio nunca conseguiste el apartamento? Negué con la cabeza. Le he estado alquilando un sótano a una mujer que fuma. Tanto que sus paredes están amarillas. Hay una caldera junto a mi cama. Me paga el alquiler en efectivo porque no cree en los bancos. He cenado sentada en el suelo más noches de las que puedo contar. Tragó saliva. Tu padre dijo que no querías ayuda. Que estabas siendo independiente. Me dio un vuelco el pecho. Una vez le pedí una pista de trabajo. Me dijo, y cito textualmente, que primero intentara voltear hamburguesas. Forja el carácter. El abuelo bajó la mirada. Dijo que eras desagradecido. Que te mudaste a la casa de tus sueños sin siquiera darle las gracias. Se me escapó una risa amarga. No sabía que tenía nada que agradecerle. Se frotó la cara con la mano y suspiró. Confié en él. No respondí. El silencio se prolongó, pero no lo sentí. Entonces dijo algo que me sorprendió. Quiero arreglar esto. Me crucé de brazos. ¿Cómo? Quiero ver dónde vives. Levanté la cabeza de golpe. ¿Por qué? Porque si es tan malo como dices y yo lo creo, entonces nos robó a ambos. Y ya no dejo que nadie me mienta. Esa noche llevé al abuelo a casa. No dijo mucho mientras lo bajaba por los escalones laterales destartalados hacia la puerta del sótano. La bombilla del techo parpadeó al abrirla. El olor a cigarrillos viejos y moho nos recibió. Me hice a un lado. Bienvenido a mi palacio. Entró, miró lentamente a su alrededor, el sofá de segunda mano, la estantería inclinada, los azulejos manchados del techo, la pequeña cama pegada a la lavadora. Su rostro permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego se sentó en el borde de mi cama y exhaló con la mayor tristeza que jamás había oído. ¿En esto has estado viviendo? Asentí desde que terminé la universidad. Se le pusieron los ojos vidriosos. Dijo que guardaba el resto para tu boda. En ese momento pensé que tenía sentido. No hay descanso. Mi voz estaba apagada. Le diste 70,000 pesos. Ese dinero desapareció en cuanto llegó a su cuenta. El abuelo miró al suelo, luego a mí, y ya no. Se puso de pie. Mañana, dijo, iremos al banco y al abogado. Y después, creo que tu papá y yo necesitamos tener una conversación muy larga. No sonreí, pero por dentro. Algo se movió. Un cambio. Como si finalmente hubiera roto el cristal a través del cual todos me habían estado observando. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café quemado y el sonido de mi abuelo al teléfono, hablando con su abogado. Me da igual que sea domingo, Howard. Encuentra los papeles. Quiero que se rastreen todas las transferencias. Cada centavo. Y quiero que redactes una carta declarando que ya no autorizo a Daniel Whitmore a actuar en mi nombre en ningún aspecto financiero. Su voz era fría como el acero. Un tono que nunca le había oído usar, ni siquiera cuando papá destrozó su camioneta en la prepa o cuando mamá olvidó su medicación una vez. Esto era diferente. Me quedé descalzo en el pasillo sobre el frío suelo de cemento, escuchando en silencio. Algo dentro de mí. Algo que llevaba mucho tiempo latente, se sentía visible. Al mediodía, estábamos sentados en una oficina impecable con paneles de madera en el centro. El abuelo había usado sus influencias para conseguir una cita urgente. La banquera, una mujer recatada de unos 50 años, revisaba los registros en su pantalla con los labios apretados. Veo la transferencia aquí, dijo finalmente, ajustándose las gafas. De la cuenta del señor Whitmore a Daniel Whitmore, su hijo marcado como regalo para el apartamento de Cale. Giró el monitor hacia nosotros. La fecha estaba ahí. La cantidad exacta. Todo lo que dijo el abuelo era cierto. Entonces volvió a hacer clic. Me dio un vuelco el corazón. Mostró otra transferencia, 5 días después,
donde mi padre había transferido todo el importe a una cuenta de inversión separada a su nombre. Ninguna mención de mí. Ninguna nota. Nada de nada. Apreté los puños sobre mi regazo. El abuelo se quedó mirando la pantalla en silencio y luego preguntó con voz tranquila, ¿puedo imprimir todo eso? Sí, señor. Cuando ella se apartó, él se giró hacia mí. Te traicionó. Y me mintió. Esto no es solo un drama familiar, Cale. Es un robo. Asentí lentamente. No te preocupes, añadió. Me encargaré. Pero negué con la cabeza. No, dije en voz baja. Nos encargaremos. Esa tarde fuimos directo a casa de mis padres. Hacía años que no pisaba allí. La misma casa donde decoraba pastelitos con mamá, donde papá me enseñó a montar en bici antes de que empezara a ignorar mis llamadas, donde mi hermana dio una fiesta la semana que me mudé y dejó mis cosas en el jardín. El abuelo tocó el timbre. Papá abrió, medio confundido, medio molesto. Abrió los ojos de par en par al vernos a ambos. Tenemos que hablar, dijo el abuelo con voz firme. Estoy un poco ocupado. Siéntate. El abuelo no levantó la voz. No lo necesitaba. Mamá rondaba en el fondo. Frunció el ceño. Mi hermana se asomó por la escalera, percibiendo la tensión como un buitre. Nos reunimos todos en la sala. El abuelo dejó una carpeta gruesa sobre la mesa de centro. Papá ni siquiera lo miró. Entonces, el abuelo lo soltó todo. Me dijiste que Cale vivía en el apartamento que le compré. Pero el dinero nunca llegó. Te lo llevaste. Lo robaste. Y le mentiste a tu hija y a mí. Papá rió nervioso. Vamos. Papá, estás exagerando. Ha estado viviendo en un sótano, espetó el abuelo. Comiendo en el suelo. Trabajando en 2 empleos. Mientras tú usabas su dinero para inflar tus inversiones. Lo estaba guardando para su futuro. No lo hagas. Mi voz se cortó bruscamente. No vuelvas a mentir. Me dijiste que era vaga. Con derecho. Que no merecía ayuda. Mientras tanto, tú vivías del dinero que se suponía me daría una oportunidad. Papá apretó la mandíbula. El abuelo abrió la carpeta y le entregó los papeles. Ya hablé con Howard. Si es necesario, emprenderemos acciones legales. Pero vas a pagar hasta el último centavo. Y vas a dar explicaciones delante de la familia en el próximo brunch. Se acabaron los secretos. Ya no finjas ser un padre noble. Mamá susurró, Daniel, dime que no es cierto. No dijo nada. Silencio. Entonces el abuelo se volvió hacia mí. Te mudarás conmigo la semana que viene. Ya llamé al agente inmobiliario. Te encontraremos un buen lugar para vivir. Me quedé con un padre por última vez. No podía mirarme a los ojos. El hombre que una vez me dijo, nunca lo lograrás sin mí. Ahora luce pequeño. Encogiéndose bajo el peso de la verdad. No me sentí victorioso. Me sentí libre. Y eso fue mejor. El domingo siguiente, el brunch se celebró en el mismo restaurante. Misma mesa. Las mismas caras. Pero todo había cambiado. Ya no estaba sentado cerca del final. Apretado entre una cubitera y una silla que no hacía juego. Esta vez me senté junto al abuelo, en la cabecera. Su mano se posó suavemente sobre la mía mientras esperábamos a que llegaran todos. Cuando papá entró, parecía que había envejecido 5 años en una semana. Su habitual falso encanto había desaparecido. Mamá permaneció cerca de él, tensa y con los labios apretados. Mi hermana llevaba gafas de sol en casa, como si no quisiera ver lo que estaba a punto de ocurrir. El abuelo se levantó antes de que nadie pudiera fingir que era un domingo normal. Voy a ser breve, dijo con la voz tan aguda y fuerte que toda la sala se quedó en silencio. Los invité a todos porque la semana pasada me enteré de que se cometió una grave injusticia en mi nombre. Hace años, envié dinero, mis propios ahorros, para ayudar a Cale a comenzar su vida adulta.
Me dijeron que lo recibió. Me dijeron que estaba bien. Se giró ligeramente hacia mí. Era mentira. La sala se quedó en silencio. Un camarero se quedó paralizado a mitad de la comida. Levanté la vista y volví a sentir el ardor en los ojos. Pero me contuve. Me lo impedí, y luego dejé que su hija sufriera en silencio, haciéndola sentir indigna, perezosa y dependiente. Todo mientras fingía ser un padre responsable. Una oleada de murmullos recorrió a los familiares sentados a nuestro alrededor. Mi tía se quedó sin aliento. Mi primo parpadeó con fuerza, tratando de entender las cosas. Mi papá se removió en su asiento. El abuelo se giró completamente hacia él. Nos traicionaste a ambos. Y a partir de ahora, no volverás a tocar mi patrimonio. Cada activo, cada fideicomiso, cada transacción futura, todo se está reestructurando. Has perdido ese privilegio. Entonces, lentamente, el abuelo sacó un documento doblado de su chaqueta y lo colocó con cuidado frente a él. Quiero que leas esto en voz alta. Papá miró el papel como si fuera veneno. La voz del abuelo se agudizó. Ahora, sus manos temblaban al abrir la carta. Y al empezar a leer, su voz se quebraba con cada frase. A mi familia, le robé a mi hija, Kelo Wetmore. Tomé fondos destinados a su futuro y mentí sobre su propósito. Le he hecho daño a ella, a mi padre y a la integridad de esta familia. Acepto toda la responsabilidad y devolveré el importe íntegro en un plazo de 6 meses. Lo siento profundamente. Cuando terminó, solo hubo silencio. Sin aplausos, sin jadeos, solo una profunda respiración colectiva. Y por primera vez en años, miré a mi padre y no me sentí pequeño. Me sentí visto. Y esa noche, de vuelta en casa del abuelo, me quedé con él en el porche bajo las estrellas. Todavía no puedo creer que nunca me hayas pedido nada, dijo. Ya no pedí más. Respondí suavemente. Él asintió. Lo siento. No lo revisé antes. No lo estoy, dije después de un instante. Porque ahora sé quién está realmente de mi lado. Sonrió levemente. No volverás a ese sótano. Lo sé. Encontré un lugar para ti, añadió. En el centro. Pisos de madera clara. Ventanas de verdad. Me reí quedamente. Eso ya suena a mansión. Te lo mereces. Quizás yo sí. Pero más que nada, merecía dejar de luchar por las migajas. El nuevo apartamento tenía ventanales de suelo a techo. La primera mañana que me desperté allí, el sol entraba a raudales como si me hubiera estado esperando. No oí a mi casera maldecir a su perro a través de la pared. No oí el rugido de las tuberías junto a mi cabeza. Solo silencio. Paz. Me senté en el borde de mi cama nueva. Una cama de verdad. No un futón de segunda mano. Y contemplé el horizonte de la ciudad. No estaba acostumbrado a ver el cielo así. No estaba acostumbrado a sentirme seguro. Ese día, empecé algo que había enterrado hacía años. Abrí mi portátil y desempolvé la carpeta que solía guardar escondida entre solicitudes de empleo y facturas. Los diseños de las etiquetas de la carpeta. Dentro estaban los bocetos y diseños que una vez soñé que se convertirían en mi carrera. Antes de que el mundo me convenciera de que la estabilidad importaba más que la pasión. Antes de que mi padre viera mi portafolio y dijera, es bonito. ¿Pero cuándo vas a tomarlo en serio? Ahora sí que lo tomé en serio. Solicité plazas en estudios de diseño y redes de freelance. Incluso lancé una pequeña cartera en línea. Usé el dinero que me dio mi abuelo no solo para sobrevivir, sino para empezar semanas atrás. Luego meses después. Una tarde recibí una llamada. Un estudio de arquitectura local había visto mis propuestas. Estaban lanzando un nuevo proyecto de viviendas comunitarias y necesitaban a alguien con ideas creativas. Alguien que entendía cómo aprovechar al máximo los espacios pequeños. Sonreí. Lo he vivido. Se lo dije. Cuando entré por primera vez a su oficina del centro, llevaba el mismo abrigo beige que mi madre una vez consideró barato e infantil.
La recepcionista me ofreció agua. El director creativo me ofreció un asiento. Al final de la reunión, tenía un contrato en la mano. No era solo un trabajo. Era una prueba. Prueba de que nunca fui el fracaso que me pintaban. Que vivir en un sótano no significaba que perteneciera a nadie. Meses después, me tocó el brunch casero. Ni en un restaurante. Ni en casa ajena. En la mía. Platos de verdad. Risas de verdad. Luz de verdad entrando por las ventanas. El abuelo trajo flores y las puso en el jarrón que me había comprado con mi primer sueldo. Mi prima, que solía poner los ojos en blanco cuando hablaba de mi arte, se acercó y me preguntó sobre paletas de colores y mood boards. Papá no estaba. No había vuelto desde el día de la carta. Devolvió el dinero. A tiempo. Pero las disculpas se quedaron en el papel. Me pareció bien. Porque la ausencia de algunas personas es lo mejor de todo. Y mientras pasaba una bandeja de bollitos recién hechos, vi al abuelo observándome con una suave sonrisa. Esto, dijo, esto es lo que me imaginaba. Le toqué la mano. Yo también.